Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en nuestro espacio, en nuestro segundo espacio estelar de hoy, a Rafi Bueno, precandidato presidencial en el Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido. Muy buenos días, Rafi. Gracias, don Uchi. Gracias, mi amigo Cabreja. Realmente es un honor, un gran privilegio para nosotros estar aquí en este programa, porque algunas personas nos han dicho, oiga esto, hermano Uchi, cómo son las cosas. El día que yo te vea donde Uchi Lora, ahí voy a entender que tú eres un candidato presidencial de verdad. Bueno, pues esa persona que me dijo eso, aquí estamos. Bueno, nada más falta ponerle un birrete. Aquí estamos. Quizás, Rafi, sería bueno comenzar por tu trayectoria, no solo política, tu trayectoria social y en los movimientos ambientales que sabemos que la has tenido, de forma tal que la ciudadanía pueda conocer de ti y entender el por qué te decides a ser candidato precandidato presidencial del PRM. ¿Quién es Rafi Bueno? Bueno, lo primero que Rafi Bueno es un joven inquieto, revolucionario del municipio de Bonao, pueblo a quien represento en el día de hoy con mucho orgullo. Y nosotros pues desde muy pequeños en la Cámara representa al pueblo de Bonao, ¿dónde? En este momento ante el país y ante el mundo. Okay. En este momento represento a mi pueblo, Bonao, ante el país y ante el mundo. Es importante resaltar eso. Decía que desde muy pequeño pues nosotros nos identificamos con esa vida de Juan Pablo Duarte. Y nosotros crecimos con ese pensamiento y con ese ideal. Y algo que me impactó bastante que hizo Duarte, que aquí en este programa veo que hay una publicidad, un mensaje de algo que hizo Juan Pablo Duarte en un momento dado que le asignaron una tarea bélica prácticamente en la región sur y él manejó un presupuesto. Yo no sé si en alguna guerra ha sobrado algo, sí, pero Juan Pablo Duarte cumplió su misión. Le sobró casi todo. Y lo que le sobró, dijo, mire, se invirtió en esto y esto, compramos machete, compramos clavos, compramos tal cosa, y aquí sobró, aquí lo tienen. Esa rendición de cuentas de Juan Pablo. De 1.000 pesos. Sí, de 1.000 pesos. Gastó, llevando un ejército al sur y volviéndolo a traer a la capital, 123 pesos y devolvió los otros, 127 pesos y devolvió los otros 873. Así es. Entonces, Uchi, esa parte de alguna manera pues nos impactó a nosotros. Y así como Duarte comenzó muy pequeño, porque fue prácticamente desde niño que eso surgió en él, eso ocurrió con Rafi Bueno y desde muy pequeño hemos crecido con esta visión de país conforme a ese ideal de Duarte y de alguna manera pues nos involucramos desde muy joven en los asuntos políticos en el Partido Revolucionario Dominicano, básicamente como simpatizante, luego un dirigente, apoyando y demás, pero llegó el momento de que a través de un movimiento que nosotros formamos, se llama Fuerza Emergente, FE, donde apoyamos en una ocasión a Hipólito Mejía, a Luis Abinader, a Miguel Vargas desde el 2008, el grupo de jóvenes dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir apoyando a otra persona o vamos nosotros a comenzar a hacer camino al andar? Entonces el grupo decidió que debíamos participar más directamente, se debía elegir una persona que representara el movimiento Fuerza Emergente, estamos vinculados al PRM, en este caso ya, y entonces dijo, bueno, pues nadie mejor que usted, Rafi Bueno, para que sea el candidato presidencial que nos va a representar. Y por eso estamos aquí. ¿Por qué la precandidatura presidencial y no a otros cargos, por ejemplo, senaduría o al Congreso una diputación o a nivel de alcaldía, sobre todo si no ha tenido ni el movimiento ni tú, creo, de manera particular, una experiencia a nivel de gestión pública en estos otros niveles? ¿Por qué una precandidatura presidencial? Bueno, nosotros realmente en nuestro pueblo, cuando estábamos en el PRD, nosotros fuimos precandidato a diputado en el PRD. ¿En qué año? Estamos en el 2012, desde ese tiempo estábamos aspirando, pero nosotros, fruto de esas alianzas que se dan en los partidos políticos,
no participamos. Se nos aisló y de alguna manera no pudimos participar como candidato oficialmente. Respetamos el partido, luego se da el proceso de división y nosotros no continuamos. ¿Qué ocurre? Que dentro del grupo dijimos que íbamos a participar directamente. Nosotros estamos motivando a nivel nacional a un grupo de personas que están como regidores, que están como diputados y algunos que están como senadores. También estamos motivando que algunas de las personas nuestras vayan como candidatos a síndico en el PRM, o alcalde, mejor dicho. Es decir, que dentro del proyecto que tenemos nosotros engloba todas las candidaturas, pero en el grupo se decidió que debía haber una figura que encabezara la boleta presidencial. Y el grupo decidió, reiteramos, que Rafi Bueno sea esa figura que encabece la boleta presidencial. Nos sentimos muy bien, nosotros entendemos que estamos haciendo lo correcto, la Constitución Dominicana establece cuáles son los requisitos para uno aspirar a ser presidente y nosotros pues estamos sujetos, si se quiere, a ese orden constitucional que es lo más importante y al mismo tiempo estamos rompiendo ese esquema porque lo que se quiere vender en la República Dominicana es que para usted ser presidente de la República tiene obligatoriamente que haber ocupado un cargo público y no es así. Hay una experiencia privada en el caso nuestro como empleado, dirigente sindical, un dirigente en el sector evangélico, como yo fui presidente de la Asociación de Jóvenes Evangélicos de la provincia de Monseñor Noel. Es decir, que Rafi Bueno ha tenido siempre una participación de liderazgo en diferentes aspectos de la sociedad, pero reitero, no es obligado ser un funcionario público para ser presidente. Otra cosa que se exige, ¿cuántos millones usted tiene? ¿El saco de dinero de qué tamaño es? Entonces nosotros tenemos que romper ese esquema vamos y lo estamos haciendo. El aspecto de la inversión en publicidad. Si bien es una verdad que el dinero no lo es todo, sin dinero no se llega lejos. Así es. Porque lo primero que necesita un candidato es que le conozcan en todo el país y para eso hay que hacer campaña y eso es costoso. Después de Wellington Arnold, que reporta 460,000 pesos de inversión, el más pobre en esa línea eres tú, que reporta 700,000 pesos de inversión. Así es. Se reportó menos que nosotros. Sí, el único que reportó menos. Ahora, ¿qué pasa? Que en tu partido, Hipólito Mejía reportó 4,5 millones de pesos. Luis Abinader 40 millones de pesos. Pero más allá, Leonel Fernández 270 y pico de millones, ¿verdad? Y Gonzalo Castillo 290 y pico de millones. 283. Es decir, que 700,000 pesos es una gotica en el mar. Así es. En relación con lo que están gastando en publicidad los candidatos del partido de gobierno, que además tiene otras fortalezas, maneja los programas de ayuda social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo con esa limitación económica tú piensas, cuáles son tus expectativas? Bueno, lo primero que las expectativas nuestras han sido superadas, hermano Uchi. Nosotros queremos testimoniar algo en este programa, porque lo más importante en la vida es la transparencia. Y hay personas que en política como que guardan algunos secretos. Nosotros queremos ser transparentes en el día de hoy. Cuando nosotros decidimos ser candidato presidencial o aspirante presidencial, nosotros hicimos un balance de los pros y los contras. Y la parte económica fue uno de esos elementos a tomar en cuenta. Y de alguna manera, pues, eso en un momento desanimó, porque uno se comparaba con nuestros adversarios y entonces entendíamos que como que no podíamos competir. Pero hay una historia que siempre la resalto, que alguien está tratando de tomarla como modelo, pero como que no le cae muy bien, el ejemplo de David contra Goliat.
Eso Oh, ya, fue ya eso, eso lo está usando otro sí, pero precandidato. no sé porque él es bastante grande, pero eso es. Sí, No sé porque él es no es tan bastante grande. David. no, David era chiquitito. Era muy chiquito. Esto es. Yo no sé qué es lo que pasa. Sí, ese se siente chiquito, pero Eso es como de dos Goliatas. De dos Goliath. No, Yo creo que no. Sí, exacto. Esto es como Mike Tyson contra Cassius Clay. sí. Sí. Bueno. Entonces, hermano. Pero tú lo usaste primero, esa no, metáfora sí, bíblica. nosotros el 31 de diciembre hicimos un video de 1 minuto 42 segundos donde hicimos nuestra locución por las redes sociales porque no teníamos para pagar una locución nacional. Ajá. Lo hicimos a través de las redes sociales. Y nosotros en ese video del 31 de diciembre dejamos establecido que sabíamos que esto iba a ser una lucha semejante a la de David contra Goliat, pero que la fe que tenemos nosotros nos fortalecía para entender que podíamos vencer en el combate. El caso es que en ese momento de la decisión, la parte económica jugó un papel importante. Y puedo decir que esa fe en Dios que tenemos fue la que superó esa barrera. La barrera económica es muy fuerte en política. La hemos roto. ¿Y tú crees que Dios se mete en quién es candidato y quién gana y quién pierde? Claro que sí. ¿Tú crees? Sí, sí, claro. Nosotros, el ejemplo nuestro... No le eches esa responsabilidad a Mire, Dios, que nos ha ido mal sí. últimamente. Mire, déjeme decirle que en el día de hoy queremos enfatizar y ojalá que el centro de esta entrevista y la esencia de esta entrevista sea eso. Una de las razones por las cuales estamos como estamos es que de alguna manera hemos sacado los principios y valores de Dios fuera de la política. Pero Dios se va a poner bravo contigo. No. Porque va a decir, pero ven acá, me está responsabilizando a mí de lo que hay ahí. No, ahí es que voy. Lo que ocurre es que a él lo sacaron. A Dios lo han sacado y de alguna manera esos principios que él establece se han violentado. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mire, el soborno, que es un tema del día a día. Yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios, la Biblia, habla cientos de veces en contra de los sobornos. Incluso habla y enseña que el soborno ciega los ojos del gobernante. Entonces, nosotros estamos aquí justamente para hablar que nosotros estamos en contra de eso. Y esos principios y valores bíblicos, esos 10 mandamientos, vamos a retrotraernos a ese tiempo, esos 10 mandamientos que se enseñaban en el catecismo católico, que de alguna manera estuvimos vinculados, ese no matará, no robará, no dará falso testimonio, o sea, todas esas cosas, hermano Uchi, eso se ha sacado. En las escuelas eso se enseñaba, pero ¿qué pasa? Por eso es que estamos viendo tantos robos, tanta muerte, porque esos principios se han aislado, entonces la gente, o sea, la generación que está creciendo hoy, desconoce esa parte y prácticamente se está enseñando otra cosa. De manera que en el caso nuestro, lo único que nos hace sentir que tenemos la capacidad de enfrentar a nuestros adversarios económicamente hablando es la fe. Y nosotros por esa fe estamos aquí. Hay personas que decían, óyeme, tú no vas a llegar a ningún lado. Decían que no nos íbamos a inscribir, porque en el partido teníamos que pagar 300,000 pesos de para inscripción. la inscripción, usted lo pagó. Debo decirle que nosotros estamos inscritos en el PRM. Rafi Bueno no fue quien lo pagó. Dios tocó personas y lo pagaron por nosotros. Y esos 700,000 pesos que nosotros declaramos, como dijimos ante la Junta Electoral, fueron dineros de personas, de amigos y de relacionados. Y dije en esa entrevista, frente a la Junta Electoral, no sé si otro candidato pueda decirlo, pero en esos 700,000 pesos, hermano Uchi, no hay un centavo de narcotráfico, no hay un centavo del crimen organizado y no hay un centavo de los recursos del Estado. Es decir, que Rafi Bueno se siente en este momento frente al país con una conciencia limpia ante Dios y ante la patria. Y estamos demostrando que se puede hacer política sin hablar mentiras y se puede hacer política sin vincularse con sectores oscuros de la sociedad. ¿Usted es pastor evangélico? Bueno, yo me considero ser un pastor social. Pero es pastor de una iglesia. No soy pastor de una iglesia. Yo me considero ser un pastor social. Yo me considero ser más que un pastor de 4 paredes. Entonces, porque ese concepto de pastor quizás se ha limitado a que si usted tiene una congregación, iglesia, por decirle, cuando realmente nosotros podemos ser pastor de la comunidad. En un momento dado podemos ver una persona que me ha tocado
encontrarme con personas con dificultades emocionales. Entonces, cuando usted puede sentarse con esa persona, darle un consejo, orientarlo, entonces de esa manera entonces, nosotros podemos pastorear a esa persona, de manera que este es un buen momento para decirle a esa persona que quieren ser pastor, no es necesario estar en cuatro paredes, podemos ser pastor social y nuestra comunidad. Tú que aspiras, ¿no?, a tener la candidatura del PRM a partir de las primarias del próximo 6 de octubre, ¿en qué basas tu propuesta, tu discurso, tu programa? ¿Por qué tú entiendes que tiene que ser el candidato de esta organización política y para qué, además de las cosas que ya has adelantado? Bueno, nosotros hemos establecido una propuesta fundamentada en una alianza estratégica con tres sectores fundamentales de la sociedad. Pusimos esos tres porque entendemos que esos tres sectores engloban a todos los demás. Nosotros hemos propuesto una alianza estratégica con las iglesias católicas, evangélicas, adventistas y cualquier otra denominación que existe en la República Dominicana. Una alianza estratégica porque entendemos que las iglesias son las encargadas de promover los principios y los valores de fe, que dijimos anteriormente de alguna manera se han perdido. Entonces el Estado tiene que brindarle todas las facilidades y parte de ese presupuesto brindarle a las iglesias para que jueguen ese papel en las escuelas, en las empresas, de promover esos principios y valores para ver si nosotros logramos enderezar un poquito esto que está tan torcido. Lo otro es que hemos propuesto una alianza estratégica con las universidades, con todas las universidades. El conocimiento científico en la República Dominicana es muy pobre. Ya vimos que en algunos estudios internacionales nuestros estudiantes dicen que no tienen capacidad para leer correctamente y mucho menos para entender lo que leen. Es decir, que hay una gran deficiencia en la parte educativa y entonces con las universidades hemos planteado una alianza estratégica donde nosotros presentamos una propuesta donde en cada provincia debe existir una universidad, no importa con el nombre que sea, pero el Estado tiene que brindar esa facilidad y no que una persona de un pueblo X tenga que venir a la capital o salir de su pueblo para estudiar. No es posible en este tiempo y mucho más cuando la tecnología puede llegar incluso, o sea, la universidad puede llegar incluso hasta la propia casa de la persona. Y el otro sector con el cual pretendemos hacer una alianza estratégica es con los empresarios. Aquí la mayoría de los empresarios, Uchi, Cabreja, están quebrados y ellos no lo saben. Los más grandes no. Los más grandes no. Los más grandes no están tan quebrados. No. Y entonces una pregunta en ese sentido. Tú planteas hacer un pacto con los empresarios. Por ejemplo, las organizaciones más importantes del empresariado tienen años abogando por recortar derechos de los trabajadores. Sí, específicamente la cesantía. Y tenemos un salario mínimo de 10,000 pesos con una canasta que está en 30,000. Entonces, cuando tú planteas hacer un acuerdo con la clase empresarial, no te estás olvidando de los trabajadores. Al contrario, es importante resaltar, don Uchi, que Rafi Bueno es presidente actualmente del sindicato Minero Falcondo. Rafi Bueno es un dirigente sindical. Tenemos muy buenas relaciones con nuestro amigo Pepe Abreu, con Gabriel del Río y los demás miembros de las diferentes centrales aquí en la capital. Precisamente por eso, el caso es, hermano Uchi, que en las condiciones que los empresarios tienen que desarrollarse en la República Dominicana es muy fuerte. En el estudio reciente, escuchaba a Ricardo Nieves, donde hablaba de que la República Dominicana está en los últimos lugares en competitividad. O sea, nosotros no podemos competir con nadie en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los combustibles más caros del mundo. O sea, la gasolina, el gasoil, los precios nuestros son de los más caros del mundo. Porque usted sabe que hay un impuesto prácticamente casi de 80 pesos por cada galón de combustible. Pero tenemos la energía eléctrica más cara del mundo y una serie de factores que afectan
al empresariado dominicano que al final pagamos la consecuencia los empleados. Porque en este momento, yo no quiero venir a decir aquí que los empleados son los malos o que son los malos los empleados. No, el problema es que la carga que tenemos los empleados y la carga que tienen los empresarios es que hacen que el desarrollo económico de la República Dominicana sea difícil. Ahora, ¿está fácil para quién? Para esa clase política que a base de empréstito manejan una nómina con personas con 300,000, 400,000 pesos sin trabajar en su casa, cobrando sentado en su casa. Entonces, Rafi Bueno, que tiene que irse a hacer el turno rotativo en Falcon Bridge Dominicana, trabajando de noche, para que toda la semana le cobren un impuesto sobre la renta, y ese dinero ¿a quién va? Va al bolsillo de una gente que está sentado en su casa. Entonces nosotros como gobierno entendemos que tenemos que transparentar el uso de los recursos del Estado y como gobierno brindarle todas las facilidades. El gobierno tiene la capacidad económica para capitalizar al empresariado, pero no a esos grandes, a esos pequeñitos también. Se nos acaba el programa. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta. Sí. La justicia está controlada por el partido de gobierno, al extremo de que tanto el Procurador General de la República como el presidente de la Suprema Corte son miembros del Comité Central del partido de gobierno. Van directos del Comité Central a esas funciones en la cabeza de la justicia. Tu opinión sobre la independencia de la justicia y cómo la implementaría, ¿qué harías? Rafi Bueno entiende que los poderes del Estado deben ser independientes, pero el problema de la justicia y de todos los departamentos del Estado es el tipo de persona que hay. Nosotros hemos entendido que si Uchi Lora lo nombran como juez, se lo puede nombrar Danilo o Lionel, usted va a ser honesto. No importa quién lo nombre a usted. Pero yo no soy, abogado. Pero es el ejemplo, breve, es el ejemplo. El problema que está no es ni en el mecanismo, ni quién lo elige. El problema es a quién se elige. El problema es que hay una cúpula corrupta, un sistema de corrupción que se ha implantado, porque es una asociación de malhechores, se reparten los puestos. Entonces el problema está es que hay que cambiar los actores. Nosotros entendemos, y es el llamado que le hacemos en este momento, a los hombres y mujeres de buena voluntad, que sean parte del proyecto Rafi Bueno Presidente. Ahora, con el compromiso de que actuemos con integridad, con honestidad y con transparencia. Bueno, muchísimas gracias. Rafi Bueno, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Bueno. Saludo a mi presidente José Ignacio Paliza y con él a todos los miembros del partido. Bueno, y bien, gracias amigos. A ustedes, ¿no? Sí, señor, que sigan disfrutando de este día de asueto, ¿verdad? Así es. En familia, disfrútenlo y mañana a trabajar otra vez y aquí estaremos nosotros a las 6 esperándolos como cada día.